Sí, buenos días muchachos, impactados como todos los que hemos conocido esta noticia, este niño de 5 años que fue brutalmente asesinado. Y hay una cantidad de disparos que fueron percutados en este lugar que llama bastante la atención y que esto fue sometido a peritaje por parte de la Policía de Investigaciones. Cada uno de estos círculos que ustedes están viendo en pantalla es donde quedó la evidencia balística que fue percutado por este o los delincuentes que perpetraron este violento delito que hemos ido tratando de recapitular poco a poco, porque los vecinos están muy temerosos, no han querido entregar mayores declaraciones. ¿Por qué situación? Porque nos dicen fuera de cámara que quien lideraba al menos todo este ataque se trataría de un sujeto apodado El Lechuga, que se trataría de un conocido narcotraficante acá en el sector y que incluso que trabajaría con más personas, que también se le imputan otros homicidios acá en el lugar. Habría tenido un conato, algún problema con el padre del niñito de 5 años. Fíjense que esto había ido a las manos. Se habrían enfrentado a golpes y posteriormente es este sujeto, alias El Lechuga, quien habría sacado un arma y percutado un disparo, el primero que le habría terminado con la vida con este chiquitito de 5 años. Al menos esos antecedentes que hemos recopilado. El auto, ¿no? Fíjense ustedes acá, por ejemplo, este vehículo, la cantidad, exacto, este es el auto del padre del niño. Al interior vemos que hay silla de niño, hay una silla de retención, hay ropa de niño. Claro, pero esto da evidencia del brutal ataque, la cantidad de disparos que fueron. Acá contamos cerca de 10, afuera también otros 10 disparos más. Ninguno de estos impactos traspasó hacia el interior, al menos según lo que se puede observar. Pero da cuenta de la violencia este hecho, ¿sí? Sí, que me llama la atención que tengamos acceso ahí tan fácilmente al vehículo, la zona delimitada, no se hace un perímetro, los policías, a ver si nos pueden mostrar el lugar donde está ocurriendo, porque uno se imagina que esto queda como limitado, un sitio de suceso, por mucho que ya lo hayan preciado, que puedan seguir ocurriendo cosas. Me sorprende, ¿no? Que la facilidad que se puede acceder al lugar. Mira, la verdad que Carabineros, claro, toma conocimiento de todo este hecho, que sobre todo cuando llegan las 3 primeras personas heridas hasta el Sapu Santa Rosa de Chena, que queda al lado de la comisaría de Padre Hurtado. Es por eso que llegan hasta este lugar y verifican esta situación. Ellos resguardan el sitio netamente tal, por orden de la Fiscalía, lógicamente, a la espera de la determinación que ocurra, que en este caso era que la Brigada de Homicidios se hiciera presente en este lugar y ahí ya Carabineros termina su labor. Termina la labor de resguardo, a no ser de recibir otras instrucciones por parte del Ministerio Público. Deberíamos entender la Brigada de Homicidios, claro, hizo todo el peritaje netamente tal. Pero acá quedó el vehículo. Ahí quedó el auto, sí. Que deberíamos entender que el auto estaba en otra posición porque los impactos de balas están desde... Ahí los vemos desde la parte interna, como si hubieran salido de la casa. Sí, no, exactamente. O sea, nosotros entendemos también lo mismo. No tenemos la confirmación de dónde se encontraba efectivamente el auto, en qué posición. Pero estaba en este lugar efectivamente, porque allá un poco más atrás está muy cerca el trayecto donde se encuentran los círculos con tiza que están marcados como evidencia, y también al interior de la casa que se encuentra pegada a nosotros. Estamos hablando de que aquí hay 1 metro aproximadamente entre la casa y el vehículo. Ahí, claro, se nota que tuvieron que tratar de salvar la vida al niño porque hay evidencia de aquello. Dígame. Sí, mira, es que justo nos escribe nuestro abogado Claudio Valdivia, dice debería estar cerrado el pasaje, la casa, el auto, lo deberían llevar a peritaje. Obvio, si es como de sentido común, Norma, que todo el sitio del suceso esté resguardado. Norma, ¿quieres agregar algo de eso tú? Sí, efectivamente, eso debería estar resguardado para las tomas de muestras. Pero en términos criminológicos, criminalísticos sobre todo. ¿Se podría entender que ya se hizo eso? Y que por lo tanto... Es que aún así debería quedar aún así resguardado. Obvio, si es como de sentido común. ¿no? Son las cosas que uno no entiende, pero ahí... otra vez, ¿te acuerdas con el secuestro del empresario? Fabián. Sí, el único dato interesante que al respecto de lo que estamos hablando del vehículo, Carabineros volvió hasta este lugar porque es la orden que recibió, que tienen que llamar a la grúa. De hecho, creo que ya la llamaron a la grúa y que viene en camino porque trasladan este vehículo a los corrales municipales. Por lo que tenemos entendido. Tenemos entendido que lo trasladan a los corrales a Guardo Sector. A ver, déjame un segundo. Dale. No, se supone, Norma, que ese auto debería ser periciado. Obvio. O sea, si ya lo Ahora dijeron que ya lo hicieron. peritaron, bueno, me dicen a la unidad policial. Se va a la subcomisaría Padre Hurtado, muchachos.
Ahí está el carabinero. Perfecto. Ahí nos decían, ¿te acuerdas que cuando Pero, estábamos ojo, recién con Leo Castillo, no me acuerdo? Carabineros no tiene la investigación. Ojo, Es es la la PDI. brigada de homicidios. La La PDI, pero no me acuerdo si lo el dijo vehículo aquí ya... el prefecto Sí. general o el subsecretario, pero dijeron el levantamiento ya se hizo, que hay una línea investigativa Arias. clara. Prefecto Lautaro Arias. El prefecto lo dijo, ¿cierto? Sí. Dijo que todo el Di- trabajo se hizo durante la madrugada. Claro, pero yo me imagino que independiente de eso debería estar resguardado. Ahora, algo que me importa muchísimo, y yo no sé qué información tienes tú, Fabián, yo sé que los vecinos están muy asustados, que no quieren hablar, que nos hablan muy escondidos, y es la dinámica que ha sucedido y que no es para menos después de personajes como este Lechuga, que ahí sí montaba las características, pero los vecinos al mismo tiempo también saben dónde están delincuentes como estos. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Creen que Lechuga ya se arrancó? ¿Que está escondido en una parte determinada? ¿Ellos saben dónde está, por ejemplo? ¿Creen que se va a pillar de manera veloz? Nos hablan de sectores del sur de la región metropolitana, sectores como la comuna de La Cisterna, sectores como la comuna del Bosque, sectores como la comuna de San Bernardo. Nos han hablado en ese sector de Santiago que él residiría, que uno dice, descartan, acá no reside por este lugar, pero sí trata de dominar estos sectores, sectores para la venta de droga, para poder vender droga. Eso es lo que nos han comentado los vecinos, que ya por lo mismo ha tenido conatos con otras personas, nos han hablado de otros homicidios que habrían ocurrido también perpetrados por este sujeto y que habrían quedado impunes. No tenemos la constancia ni la confirmación de aquella información, obviamente, pero eso es lo que nos relatan los vecinos, que ya habrían ocurrido otros hechos de hecho, violencia, incluso nos hablaban del incendio de una casa, y que, ojo, ese detalle del incendio de una casa, que hayan incendiado intencionalmente una casa, es un detalle que al menos no es tan raro ni extraño, es un modo de operar que vemos de parte ajustes de de la cuentas de narcocultura. narcotraficantes, que es bastante común o más común de lo que se visibiliza habitualmente, muchachos. Sí, esto que tú señalas, estaban unas declaraciones que recoge la prensa el día de hoy que decían que este sujeto, el Lechuga, ya había arremetido en alguna oportunidad contra un matrimonio en el mismo pasaje. ¿Se acuerdan que lo leíamos hace algún rato? Y este antecedente de una casa quemada, que podría ser una forma también de amedrentamiento, que es algo que se utiliza hoy en día. Efectivamente. Aquí lo que se ve, por lo menos en el sitio del suceso y en la dinámica, la psicodinámica delictiva, tiene que ver con la narcocultura, en donde efectivamente, porque cada una de las muertes siempre va a tener un mensaje súper claro. Y en este caso tiene que ver con el poderío, ¿no es cierto?, y con la cultura narco. Una escalada de violencia. Efectivamente, Como decir, siempre va a ir en escala con ascendente. nosotros no te metas porque somos capaces de esto y Obvio. más. O sea, Es decir, Exacto. nos llevamos por delante un niño de 5 hay años, dos da lo mismo. principios Exacto. de lo que dice la perito acá de la narcocultura. Una es la imposición del miedo Exacto. Sí. y lo otro es ocupar la economía informal. Hoy en un foro acá en Santiago se está justo con invitados internacionales hablando de que la economía informal, por ejemplo, que está en nuestro país en un 27%, dijo hace algunos días el INE, es un sustento súper fácil de meter el crimen organizado en esa economía informal. Porque, en definitiva, todo es a trato a palabra, todo es en efectivo, Exacto. y así va generando esta suerte de dependencia. Y esa dependencia se involucra en este tema con el miedo o con la imposición de la fuerza. Cuando hablábamos de qué es lo que sucedía con las bandas delictuales, por ejemplo, para otras fechas que eran de carácter más político, que recordaban hechos de dictadura, por ejemplo, los narcotraficantes utilizaron esas noches con el poderío de las armas ilegales para imponer su territorio, para imponer, el tema de Mario, fuegos artificiales y más cosas más. yo tengo una duda que quiero plantearte, Norma, Sí, claro. porque el subsecretario Monsalve plantea que hay dos momentos en este hecho. Uno en el que llega estos delincuentes, que eventualmente sería el Lechuga, que dispara este auto. Y de ahí la familia sale de la casa y ahí es donde hay un segundo momento donde le disparan a las personas. Mi duda es, ¿por qué un niño de 5 años sale de la casa cuando están disparando? ¿Por qué no la familia se repliega? O sea, aquí hay una acción que podría haber sido de me voy a enfrentar con ellos. ¿Cuál pudo haber sido? Porque el subsecretario lo plantea así, en estos dos momentos, que la familia sale y ahí es donde se producen los disparos a las personas. Porque efectivamente en este tipo de culturas se dan esos dos momentos. Generalmente hay, ¿no es cierto?, una dinámica coercitiva, como bien señalaba recién su nombre. Mario Antonio. Mario Antonio. Y en segundo lugar, porque además en este tipo de cultura los límites son bastante laxos a nivel de dinámica familiar y hay un aleccionamiento desde muy pequeñitos. Mira.
la resolución de conflictos es muy violenta desde chicos y generalmente hay una suerte de sobrevivencia a este sistema en el cual gana el que tiene mayor poder. Y por lo tanto, en ese sentido, lo territorial es lo que va a primar. Permíteme un segundo, Norma. Norma Molina, psicóloga forense que está conversando con nosotros. Quiero aprovechar de agradecer a Fabián Collado, periodista de 24 horas que está justamente en Padre Hurtado contándonos detalles de aquello. Gracias, Fabián. Te dejamos para que sigas con tus labores habituales en el Canal 24. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Norma, déjame tomar un punto, porque hace un rato decíamos nosotros, es un niño de 5 años baleado, le podría suceder a cualquiera de nosotros, pero por ahí otras personas decían, no, porque nosotros no estamos metidos en el mundo del AMPA. Esto es el resultado de una familia que tomó una decisión de meterse en el mundo narco y estas son las consecuencias de abrazar una actividad delictiva. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que ahí hay una mirada incluso que es un tanto prejuiciosa. Creo que hay muchas familias que viven en localidades que efectivamente son muy peligrosas y están ahí porque no hay mayor recurso económico, no hay mayores oportunidades, hay mucha todavía desigualdad en nuestro país en términos de oportunidades. Esos son temas que siempre vamos a tener que trabajar independiente, ¿no es cierto?, de los políticos que hayan o no. Y en ese sentido, por lo tanto, yo creo que siempre en estos casos hay que estudiar bien si es que esa familia tenía que ver o estaba incluida dentro de esa cultura o no. Bueno, el subsecretario lo dijo, que era un ajuste de cuentas, pero tú tienes tanta razón en lo que dices porque el tercer herido es un vecino en un tobillo que fue baleado y no tiene nada que ver. Exacto. O sea, aquí incluso hay comunidades las cuales antes no llegaban digamos, la cultura narco, pero se han visto involucradas en distintas comunas, incluso en la región metropolitana. Todas las comunas, si ustedes revisan, tienen partes que son complejas y ahí hay vecinos que no necesariamente van a estar a favor del narcotráfico, pero lamentablemente se ven involucrados, ¿no es cierto?, por este tipo de dinámicas. Sí, una cosa que yo quería acotar, estamos justo en la definición del fiscal nacional del nuevo jefe regional Occidente. Él es el encargado de la persecución penal, por ejemplo, en las comunas como Padre Hurtado. Pero también hemos tenido la oportunidad, los que trabajamos en el área, de conversar con los funcionarios judiciales, con los funcionarios policiales y también con los fiscales, que es quizás una de las regionales metropolitanas más grandes en términos de territorio y con menos personal. Y justo se está discutiendo además eso en el Congreso, un plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Entonces, yo creo que mirando la gravedad, el impacto que dice Fabián desde el lugar, lo que hemos visto con la familia y la reacción de los alcaldes, creo que es súper importante que ahora estos tipos de situaciones apuren estos procesos, pero además asuman, por ejemplo, que estas comunas dejaron de ser comunas dormitorio. Están teniendo una gran cantidad de habitantes actualmente. Melipilla, Talagante, Padre Hurtado. ¿Y por qué? La zona... Es lo más barato para vivir. No, y lo otro, porque el narco se compra parcela. Y además, exactamente, utiliza el dinero para blanquearlo. De jactarse del poder económico que tienen, por un lado, y por el otro ocupar las poblaciones, ocupar estas casas que quedan vacías. Para generar dependencia y es más un fácil. Circuito que hay que mirarlo con mayor amplitud y que hay oportunidades justo ahora que hay cambios de autoridad en la Fiscalía, que además está esta idea de que los equipos especializados policíacos lleguen a estos lugares que son más apartados, porque antiguamente lo que sucedía que este peritaje se hacía muchas horas después de lo que correspondía, por ejemplo. Bueno, y el peritaje mismo que estamos hablando, claro, una cosa es que se hayan hecho el levantamiento, pero se van a llevar el auto y sigue abierto el pasaje, sigue abierto, como bien nos decía Claudio Valdivia, el abogado. Obviamente, para hacer un buen peritaje tiene que cerrar toda la cuadra, nadie puede entrar como Pedro por su casa si todavía no se llevan el auto. Uno entendería eso si hubiesen pasado días, ¿no? Pero estamos hablando de que el hecho de sangre ocurrió a las 8 de la noche del día de ayer, el niño muere a las 9. Mira, quiero chequear acá la hora porque hay la ECO, que es este equipo especializado de crimen organizado y homicidios que tiene fiscales dedicados, entrega la alerta para que ustedes vean un poco cómo se da
Mira, las declaraciones las da la Fiscalía en el lugar del suceso a las 2 de la mañana con 23 minutos. O sea, durante la noche se hizo todo eso. Pero la alerta de la situación se da a eso de la medianoche, que ya van en camino, que van para allá, etcétera. Están, o sea, Yo creo que- efectivamente... Yo creo que hay que considerar- como a las 10 quedó A las 10 claro quedó más o claro. menos el Sí, suceso. pero Entonces, también yo durante creo la que hay noche. que considerar, yo fui PDI en algún momento y viéndolo desde la otra parte, creo que faltan además recursos, o sea, recursos humanos. Por otro lado, siempre están en la mira, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con peritajes y además hay también poco tiempo para peritar. Entonces, si lo hicieron en la madrugada, ya está peritado en la escena del Claro. crimen, ¿ya? Entonces, el sitio del suceso, o sea, lo criminalístico ya está cubierto. Y también hay que considerar eso, es una zona en la cual faltan recursos humanos en términos de seguridad pública. Por lo tanto, en ese sentido, es importante considerar que no es lo mismo, por ejemplo, que otra comuna que va a tener o va a asignar otro tipo de La PDI estrategias, recién tanto inauguró el internas centro, como el centro asociadas de al Quinta Estado. Normal, para tratar de llegar a estos lugares de manera más avanzada. Solo quiero recordar algo que también lo conversamos acá en el verano, en el Buenos Días a Todos. ¿Se acuerdan ustedes del asesinato del oficial de PDI ahí en la cisterna? Correcto. Bueno, yo lo decía, al cabo Sí, Daniel Palma. Y después el cabo Daniel Palma. Pero ahí el rango de investigación fue entre 25 a 30 días para llegar exactamente a, primero, individualizar al supuesto autor Exacto. de la balacera o los autores y luego llegar al lugar donde lo encontraban. Entonces, esos son los márgenes, claro. Lo que sucede es que hay una sensación de impunidad cuando se vuelven a repetir los casos. Exacto. Y no vemos que hayan resultados tan rápidos o efectivos. Bueno, Claro, y el cabo Daniel Palma nunca se encontró. Probablemente se escapó de Chile, ya no está el autor material uno de del los autores crimen. materiales, pero el resto Claro, está así detenido. Carlitos por la Knight, nunca supimos de él. Bueno, y además yo creo que contribuye a esta percepción de la ciudadanía, más allá de lo que puedan decir o no las cifras de aumento o descenso de los casos, es la violencia que Desmedida. vemos, ¿no? Estamos viendo crímenes que no se solían ver acá, muy cruentos, cuerpos que aparecen. No quiero entrar en detalles por el horario. Te quiero preguntar, Norma, como psicóloga forense, habiendo sido funcionaria de la PDI, y si nos casamos con la tesis que ha planteado el subsecretario de que esto sea un ajuste de cuentas, si aquí hay bandas organizadas, podríamos estar esperando una vuelta, digamos, es decir, ir a cobrar la muerte del menor o esta balacera. Sí, mayor ensañamiento. Ese es uno de los principales mecanismos para demostrar poderío, para demostrar que hay una relación asimétrica en términos, ¿no es cierto?, de toma de decisiones, en términos de poder, ¿no es cierto?, tomar control de ese territorio en particular. Y esta vuelta podría no tener que ver incluso con estas familias, sino que con otras que también estén dentro, ¿no es cierto?, de esta misma dinámica. Porque aquí hay micro y macro dinámicas. Entonces, en ese ver, ¿cómo sentido, eso? Explícanos. hay que tener una mirada también ecológica, que esto es una dinámica generalmente sistémica. A ver, espérame, me tiraste varios conceptos que me gustaría que todos entendiéramos de lo mismo que estamos hablando. ¿Qué son estas dinámicas micro y macro? Lo micro tiene que ver específicamente con el sujeto A y el sujeto B, que es lo que estamos analizando ahora, ¿ya? Que es, ¿no es cierto?, este personaje que tiene un apodo Lechuga con esta familia, ¿no es cierto?, que tiene cierto apellido. Que tenían ¿ya? un problema entre ellos y que dos, entre A y ellos B. efectivamente había un problema interpersonal. Esa es la microdinámica. Pero no hay que olvidar que ellos forman parte de un territorio que probablemente pertenece a este personaje que permuta esos disparos y que genera, ¿no es cierto?, este ataque a esta familia. Entonces, en ese sentido, la vuelta de manos puede tener que ver incluso con otro grupo que esté en el mismo territorio o fuera y que necesite también mostrar su poderío. Entonces, es escaladas de más violencia. complejo de lo que pensamos. Y por eso que cuando nosotros hablamos de poder generar más recursos, tanto en términos, ¿no es cierto?, de actualizar lo que el legislador quiere para poder controlar en términos, ¿no es cierto?, legales esto que está ocurriendo. Mira. Y por otra parte, para desplegar recursos respecto del control y, ¿no es cierto?, el manejo de la comunidad en torno a su seguridad, es importante tener una mirada, ¿no es cierto?, más ecológica. El otro día que estábamos hablando de un funeral de alto riesgo, ¿se acuerdan ustedes que se tomaron Sí.
en el bosque o San En Ramón. el bosque, San Ramón. No, San Ramón. San Ramón, que se tomaron una calle, Chino estaban Pinto, ahí. el familiar del Chino Pinto, Exactamente. Camilito. Que lo que veíamos al final, que el último asesinado, que había también un cabro que se llamaba Kevin y otros más, era una seguidilla que en el fondo era el pago, lo voy a decir así, por otro asesinato ocurrido mucho antes, donde ellos habrían estado involucrados, o al menos la gente vinculada a ellos. Entonces, toda esta cantidad de muertos que hubo después, que terminaban con este último caso, era el pago que se estaban tomando la banda Sí. rival por aquello. Sangre por sangre, como se dice. Exactamente. Esa es la cultura narco. Y nosotros ya estamos, es importante que entendamos que ya nosotros contamos con este tipo de cultura, que vamos a ver más ensañamiento, que lamentablemente esto ya se convirtió en algo cotidiano, aunque no nos guste asumirlo, aunque no nos guste mirarlo. Se partió de a y poco, que- ¿ah? Primero era la estética, los autos, las mujeres, las operaciones, el cantantes. dinero en efectiva, los cantantes, qué sé yo, y Exacto. ahora ya se dio el paso que decía, que lo anunciaban los expertos, lo anunciaban hace muchos años atrás, que cuando se dé ese paso a los ajustes de cuenta, a la estética del narco violento mexicano, ya estamos en un camino sin retorno. Sí, porque después ya nos convertimos en un estado narco. Y eso es mucho más complejo, porque ahí ya no hay vuelta atrás. A ver, ¿cómo?